En el siglo XVI un socavón hizo que los exploradores volvieran a entrar en el vientre de esta bestia de la antigüedad. En su interior, los artistas del Renacimiento se inspiraron en sus extraños frescos. La palabra grotesco que utilizamos actualmente viene del término artístico usado para describir estas extrañas criaturas que vieron allá abajo, mitad humanas, mitad bestia, en parte elemento arquitectónico, en parte decoración. El Domus Aurea es un testimonio perdurable del escalofriante mandato de Nerón, echado a perder por la locura, el asesinato en masa y la más extrema autocomplacencia. Una vez finalizado este periodo, el Imperio Romano se enfrentó a un futuro incierto. Todos los emperadores, desde Julio César hasta Nerón, habían descendido de un único linaje. Ahora, por primera vez en la historia, el gobierno del imperio estaba a disposición de cualquiera. Año 69. El emperador Nerón yace muerto tras haberse quitado él mismo la vida. Por primera vez desde el asesinato de Julio César, Roma se queda sin un heredero al trono. Estalla una lucha de poder entre los principales generales del imperio que enfrenta a sus ejércitos entre sí en un sangriento intento por alcanzar el poder. Al final, el vencedor es Vespasiano, un general sencillo y franco que había dirigido a las legiones de Roma en su puesto de destino, la inestable Judea. No tiene sangre azul, ni tampoco se parece en nada a su tiránico predecesor. Vespasiano era el anti-Nerón. Era lo más diferente a Nerón que se podía ser. Había ido ascendiendo poco a poco en el escalafón y era un hombre práctico, un poco endurecido, que tenía aversión a la pretenciosidad y además se sentía orgulloso de ello. Vespasiano es la clase de persona que preferiría ver un partido de fútbol a una ópera. A diferencia de Nerón, que explotó los conocimientos de sus ingenieros para sus propios vanidosos proyectos colosales, Vespasiano pondría las grandes mentes arquitectónicas de Roma al servicio del pueblo. Empezaría por vaciar el enorme lago que Nerón había construido en los jardines de su palacio. En su lugar, levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma, un lugar en el que se podía canalizar todo el caos que había consumido a la ciudad. Se llamaría el Anfiteatro Flavio, aunque se conoce más por el nombre de Coliseo. Lo que quería decir Vespasiano con esto fue: estoy cogiendo un espacio que era solo para el uso privado de un mal emperador, y ahora estoy transformando ese área en un espacio público que será utilizado para que toda la gente de Roma pueda disfrutarlo. Esta fue una forma de propaganda muy audaz. Los gladiadores llevaban siglos derramando sangre para divertir al público, pero la gente de Roma tenía hambre de espectáculos más grandes y atrevidos. El Coliseo proporcionaría a los gladiadores un moderno y permanente escenario de lucha y los juegos alcanzarían un nivel de carnicerías nunca visto en la historia del imperio. Este era el lugar, el escenario más importante. Aquí llegaba la diversión. Todo, desde animales de los rincones más remotos del mundo conocido hasta prisioneros de tierras lejanas, estaban allí a tu alcance para verlos desde tu asiento de palco en el centro de la ciudad. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72. Fue financiada con la venta de las valiosas reliquias obtenidas de los templos judíos durante el saqueo de Vespasiano a Jerusalén. De esa campaña se trajeron a 12.000 prisioneros judíos para construir el anfiteatro. Trabajarían en unas condiciones tremendamente duras y durante muchas horas, y realizando grandes esfuerzos hasta el final. Utilizaron más de 6.000 toneladas de hormigón y arrastraron bloques enormes de travertino desde una cantera a más de 30 kilómetros de distancia.
Según iba progresando la construcción en altura, usaban menos material de piedra caliza pesada, más fuerte y costoso, y más material barato que además era más ligero. Los romanos tenían unas grúas de madera muy sofisticadas y herramientas para levantar piedras, y podían hacerlo con bastante facilidad desde el suelo hasta grandes alturas. En solo 8 años, la imponente estructura llegó a alcanzar los 50 metros de altura, empequeñeciendo todo cuanto le rodeaba. Es la estructura más alta construida por los antiguos romanos. Este es el anfiteatro de la capital. ¿Y qué era Roma? Roma era una ciudad mucho más grande que ninguna otra ciudad y mucho más rica. Por eso, el anfiteatro era un símbolo del poder, la tecnología y la riqueza de la Roma antigua. Los anfiteatros se construyeron con una estructura sorprendentemente sencilla, uniendo 2 teatros griegos hasta formar un teatro de 360 grados en círculo. El Coliseo estableció un nuevo estándar en el diseño de anfiteatros romanos. Contenía una compleja red de pasillos y escaleras que permitían la entrada y salida de 70.000 romanos en un tiempo récord. Al igual que en los estadios actuales, todos los espectadores que entraban en el Coliseo tenían un billete con el número correspondiente a una de las puertas de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar al público, sino para que se sintiera cómodo. Disponía de 110 fuentes de agua potable y 2 servicios del tamaño de una casa entera. El Coliseo incluso disponía de un tejado retráctil. En los días de calor se desplegaba un toldo llamado velario sobre la grada superior para que diera sombra a los espectadores. Lo accionaban unos marineros de la Marina romana que se encontraban situados a lo largo de la galería superior en todo el perímetro del Coliseo. Podían cambiarlo según el sol y según el viento. En consecuencia, el Coliseo tenía una climatización fantástica y sombra. Se ponían en la galería superior y con unos postes, cuyos agujeros podemos ver aún en la parte exterior, conseguían sujetar esta enorme lona que cubría todo el espacio. El Coliseo fue terminado en el año 80, pero Vespasiano no viviría para ver la gran apertura de su más grande monumento. Murió de causas naturales el año anterior. Su hijo y sucesor, Tito, dirigió la celebración inaugural. Los romanos acudieron durante 100 días seguidos llenando el Coliseo para empaparse de todo tipo de matanzas imaginables. En un solo día se sacrificaba a 5.000 animales y quedaban miles de cadáveres de gladiadores y prisioneros. Fuera de este anfiteatro solo se habían visto carnicerías semejantes en las guerras, aunque en su interior era pura diversión. Se pasaban el día entero. Por la mañana veían a hombres matando o siendo matados por animales. Después del mediodía veían ejecutar a prisioneros. Y finalmente por las tardes el acontecimiento principal, el equivalente a la hora de máxima audiencia de la televisión, dejaban lo mejor para el final, los gladiadores, hombres contra hombres. Las luchas de gladiadores eran la gran atracción del Coliseo, pero no siempre eran el acontecimiento principal. Varios escritores antiguos describen batallas navales recreadas en directo, en el mismo coso, con barcos de guerra y en agua. Habría sido totalmente posible que desviaran agua de uno de los acueductos y la llevaran al Coliseo con el fin de inundar el coso de agua hasta una pequeña profundidad. Tenemos evidencias a través de estudios recientes del Coliseo que revelan que había muchos canales de agua para inundar la infraestructura del Coliseo. Por lo tanto, sí, fue posible y sí lo hicieron.